van a estar a las 21. Y acá estoy con Jorge y con Mati, que me van a estar acompañando para que los tres veamos en minutos estos resultados que va a publicar el gobierno. Y ahí sí vamos a poder ya empezar a hablar sobre cosas concretas. Si quieren, vamos a ver cómo tenemos la página del diario en este momento, a la espera de los primeros resultados. Ahí los chicos están buscando para mirar. Bueno, antes de esto, expectativa en los dos búnkeres total en este momento, ¿no? O ya los políticos ya saben antes de que conozcamos nosotros. Bueno, respecto de lo que hablamos hace un rato, que creo que fue a las 7, entre 7 y 7 y media, se consolidó la tendencia a favor del oficialismo, creció la expectativa. Ahora estamos todos tremendamente expectantes respecto de los primeros números que se puedan dar a conocer. Se van a dar a conocer provincia por provincia, con lo cual vamos a tener que nosotros hacer una cuenta, algo que nosotros especificamos en la página web y en el diario de papel, cómo íbamos a contabilizar las listas. Pero la percepción es que la Libertad Avanza está muy holgada, están muy satisfechos, dicen que tiene una elección muy buena en provincia de Buenos Aires, que sería una novedad realmente sorprendente, iría en contra de todos los pronósticos. En las secciones, en la mayor parte de las secciones electorales. Bueno, habrá que ver eso, efectivamente. Si eso es así, es probable que nos estemos encaminando hacia un triunfo un poquito más amplio que lo que se esperaba, y que le estaría yendo muy bien en otras provincias importantes, como el caso de Córdoba. Insisto, todo esto es preliminar, es un poco lo que percibe, lo que el gobierno vino transmitiendo informalmente, y que está hablando de una expectativa de que puedan ganar en más de una decena de provincias. Sería un espaldarazo muy grande que yo creo que ni siquiera el gobierno esperaban realmente hasta hace unos días, ¿no? Sí, claro. Les contamos a los que nos están mirando. Nosotros estamos en la redacción del diario La Nación. Se está haciendo en este momento el diario Papel, se está haciendo la web, están todos esperando a ver qué es lo que pasa. Hay muchísima gente trabajando acá y nosotros, si quieren, vamos a mostrar cuál es la página que todo el mundo está mirando por estas horas. Bueno, esta es la nuestra, que todo el mundo la está mirando claramente. Acá vamos a empezar a ver arriba los resultados. Cuando los tengamos directamente van a llegar para que los podamos mostrar en la home del diario. Acá vemos lo que está pasando en el búnker de Milei. Dice, crece el clima de festejo y distensión en el comando libertario. Mati. Así es, y te diría que ya ahí en esa imagen tenemos una primera postal, me parece, un primer mensaje del gobierno. Sabemos, con una interna muy tensa entre Santiago Caputo y el sector de Karina Milei, de los Menem. Martín Menem, justamente el presidente de la Cámara de Diputados, muy cuestionado y uno de los que aparecía en duda. Recordemos que había una fuerte discusión interna en el gobierno respecto de si la estrategia que habían desplegado los Menem y Karina Milei como presidente del partido, que le había traído problemas de gobernabilidad, porque eso le generó estas discusiones y estos enfrentamientos con los gobernadores en las provincias, que después se tradujo en los reveses en las votaciones del Congreso, las dificultades del gobierno para reunir ese tercio de votos. Bueno, llegaban muy cuestionados los Menem. Bueno, la primera señal que tuvimos hoy a la tarde, después del cierre de la votación, fue Karina Milei saliendo a hablar con un buen semblante. Ya en el gobierno, como decía Jorge, tenían los primeros datos que le arrojaban, sobre todo la sorpresa que produjo. Milei cerró su campaña en Rosario porque tenían un escenario de paridad, y la gran sorpresa ahora, la provincia de Buenos Aires. Están muy expectantes, y te diría que ya empiezan a mostrar discusiones respecto de quién fue el ganador Santilli del interno. Claro, yo, Santilli, que aspiraba a decir, bueno, yo voy a recortar esta ventaja a un dígito de los 15 puntos, casi 14 puntos que sacó el peronismo en la de septiembre. Bueno, ahora el PRO está diciendo, bueno, acá nosotros apostamos, y eso que estuvo experta en la boleta, ¿no? Recordemos que... Les pido a los chicos que están atrás en la producción, cuando podamos mostrar la página donde van a caer los resultados en un ratito nomás, que acá lo veo a Jorge que está con el teléfono actualizando, a ver qué es lo que pasa. Sí. Esta es, mirá, bueno, están terminando de acomodarlos para que empiecen a aparecer estos resultados. Pero Jorge, una discusión claramente para el gobierno y para el peronismo también. No, para el peronismo, por eso. No me quiero adelantar, me hubiese gustado tener una primera foto, pero en principio parece que no se dio algo parecido a lo que ocurrió en septiembre, que incluso están hablando de una diferencia muy corta, algunos hablan de cierta paridad. Bueno, hay que ver si esto se verifica en los números definitivos. Esto va a traer enormes consecuencias, porque esto implicaría, fíjate cómo va cambiando, hace un rato decíamos,
si la diferencia solo es en provincia y en el resto el peronismo pierde, Kicillof se fortalece. Si en realidad la diferencia se acortó mucho y al peronismo no le va muy bien en el resto del país, lo van a culpar ahora de la idea nacional. Bueno, porque se supone que perdiste el incentivo para que los intendentes movilicen y al mismo tiempo funcionó como una virtual paso en ese caso, ¿no? En septiembre la gente votó cuando se explícitamente favorecían al kirchnerismo, eso pudo haber alentado a varios a ir a votar hoy, que no había que desdoblar, con lo cual va a traer enormes coletazos y en todo caso vuelve a retroceder unos casilleros Kicillof los que había avanzado en septiembre. A mí me surge preguntarme en este panorama que estamos evaluando, todavía esperando, ya queda nada para que... Entonces mi pregunta es si el gobierno, si la Libertad Avanza hace una gran elección a nivel nacional, gran elección digo que se imponga y bien, ¿está dispuesto Javier Milei a modificar su esquema de gobierno, a decir voy a darle lugar? Si había un enigma era Javier Milei, esa interna que veníamos hablando antes. Ahora me parece que así como también los gobernadores o más cercanos al gobierno que ahora lo enfrentaban, se suponía que iban a llegar fortalecidos a esa mesa de negociación con el gobierno, sobre todo ahora cuando se viene la discusión del presupuesto, con las reformas estructurales que tiene que sacar, me parece que ahora el gobierno va a llegar más fortalecido. Veremos igualmente el gobierno que va a necesitar de esos votos en el Congreso y el presidente cuál es el mensaje de esta noche, que se puso la campaña al hombro también, ¿no? Porque en esta segunda parte lo vimos muy protagonista él de la campaña, en estas recorridas, en esta vuelta a conexión que dicen que tuvo con el electorado Milei. Bueno, veremos si esa actitud o si esa apertura se traduce también en esta convocatoria que tendrá que hacer evidentemente para poder aprobar esa reforma tributaria o laboral. Sí, y hay otra cuestión que, hablando de los gobernadores, que en provincias donde el peso de sus gobernadores, y por lo bien que les había ido en las elecciones donde se jugaban ellos, el poder ahí, también la Libertad Avanza les comió un montón de lugar. Por ejemplo, en Santa Fe se habla de una muy buena diferencia que la Libertad Avanza tendría sobre la fuerza del gobernador Puyaro, e incluso con el peronismo en segundo lugar, dejando en tercer lugar a la referente del gobernador, que era nada más y nada menos que su vicegobernadora. Hay que ver cómo cuando veamos los resultados oficiales, pero digo, es lo que se empieza daría la impresión de que hay pocos gobernadores que salvaron la ropa en sus provincias, ya sean de provincias unidas o no. Me da la impresión de que nos va a dar un ramillete de gobernadores que lograron imponerse en sus respectivas provincias, y la gran mayoría podría haber sido derrotados o por la Libertad Avanza, en su gran mayoría, o por Fuerza Patria. Esto, como decía recién Matías, cambia la ecuación de la negociación de lo que viene, fortalece mucho al gobierno, debilita a los gobernadores. Igualmente el gobierno, con un gran escenario, no llega a tener mayoría propia en la Cámara de Diputados, nunca tenía chance en el Senado. Va a necesitar, aunque sea 20 o 30 diputados. Lo que quizá puede pasar es que no tenga incentivos, por ejemplo, como se hablaba, de incorporar a gente de los gobernadores al gabinete o que formen parte del gobierno, ¿no? Los invito a que veamos juntos, los tres, un mensaje encriptado, pero bastante... Son 3 signos de exclamación. Sí. Y lo tuitea Patricia Bullrich. ¿Qué me cuentan? Y administrar una victoria siempre es grato, ¿no? Claro, totalmente. Podés ser creativo, podés ser inteligente. Bueno, después las derrotas son más difíciles. Pero, como hablábamos hace un rato, Paula, es muy importante, bueno, hay que ver si el gobierno logra hacer, que el gobierno no se enceguezca, ¿no? Porque va a tener que saber qué hace. Uno tiende a pensar, imaginarse, y estos números que estamos un poco intuyendo se confirman, cómo va a salir Milei ahora al escenario. ¿Cómo Milei, claro, sale conciliador? Milei, ¿cuál es el mensaje, no? Que sabe que él se puso la campaña al hombro con su figura, pero en este caso hay un montón de candidatos no son conocidos. Solamente arrastra la Libertad Avanza o en su defecto. Quizás el dato más emblemático, digo, porque es el que parece más firme, el de Córdoba, donde el referente local es Gabriel Bornoroni, quien tenía 2 años más de mandato y Milei no quiso que fuera a elegir cuando le quedaban 2 años más de su banca. Inventaron un candidato. En Santa Fe igual. En Santa Fe pasó lo mismo, Pellegrini, sí. Milei Entonces, claramente es una elección donde para la Libertad Avanza terminó imponiéndose, seguro,
la marca, el color, el logo y Milei como figura dominante, independientemente de quién es el candidato local, ¿no? Y más allá, me parece, también de las dificultades que tuvo con los candidatos. Recordemos, bueno, antes decíamos lo de Espert, ¿no? Espert se mantuvo en la boleta en la provincia de Buenos Aires, o sí en la ciudad, como se supone con este escenario optimista, pero me parece que al gobierno le funcionó esta estrategia de plantear la elección como una suerte de balotage. Milei habló, de hecho, de un momento bisagra de la historia, y hubo, que el gobierno lo decía, ¿no? Mucha campaña de miedo a la vuelta del kirchnerismo, y me parece que eso el gobierno... En redes, vamos a verlo. Mirá, Mayra Mendoza dice: gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y el pueblo trabajador. Y escucha esto, el conurbano va a salvar a la patria. Y Cristina Kirchner tenía razón, no importa cuándo leas esto. A seguir con el corazón y siempre para adelante. Son mensajes encriptados, pero que permiten presumir un pesimismo muy claro, ¿no? El conurbano va a salvar a la patria, y Cristina Kirchner, ¿no? Tenía razón. Cristina Kirchner tenía razón. Sí, sí. Axel, no tenías que desdoblar la elección. Exactamente. Me parece que es el preámbulo de un mal resultado, si uno tuviera que imaginarlo de ese modo. Por eso digo, esa discusión va a ser feroz dentro del peronismo, y yo creo que nos retrotrae un poco al espíritu del 2023, ¿no? Eventualmente con un Milei que vuelve a tener una oportunidad a pesar de todos los traspiés. Va a ser muy difícil entender cómo, porque cayó el principal candidato, cómo hace en todo caso para ponerse en situación de competitividad. En los planes previos el gobierno decía: queremos descontar a un dígito, o sea, se conformaba con bajar de 13,5 a 9. Si esa diferencia es menor, va a haber que encontrar razones, ¿no? A mí me parece que en todo caso, insisto, nos estamos adelantando porque los números todavía no terminan de... ¿Actualizá? No terminan de aparecer. No aparecen. Bueno, pero digo, si el gobierno efectivamente logró recuperarse de todos los traspiés en las elecciones provinciales, por un lado, ratificaría esto que ocurrió en el 23, donde también perdió todas las provinciales y ganaba las nacionales. Es decir, hay una gran disociación entre la elección territorial local y la elección a nivel nacional. Y en segundo lugar, daría la sensación de que en el gobierno, a pesar de todas las dificultades, como que si volviera a poner en la balanza no solamente lo mal que le fue al gobierno en los últimos 4 meses, sino que empieza a poner un poco esa idea de que, bueno, si lo que enfrenta es el kirchnerismo, bueno, banco un poco más esto, ¿no? Sería un voto, yo te diría que probablemente, insisto, es como una nueva oportunidad que el gobierno va a tener que aprovechar, porque me hace acordar mucho, en todo caso, si estos datos son reales, a esa elección del 17. Macri no estaba del todo bien, era que el gobierno estaba espléndido y todo volaba, ¿no? Y la gente le renovó el crédito. Y yo creo que la gente es bastante más sabia en ese sentido, a decir, bueno, si no le renovamos el crédito, ¿qué es lo que hay enfrente? Y lo que ve es una gran fragmentación, peleas, entonces no ve mucha alternativa. Eso podría justificar bueno. Vamos a ver con los números. No sea la opción que más la gente elige, tampoco hay otra oposición. No, esto estábamos viendo y lo hablábamos hace un rato, una polarización del más o menos el 80% de los votos estarían yendo, con lo cual está claro que el peronismo es el principal factor de oposición. No, y me parece que también la discusión respecto de cuál era el costo que había pagado el gobierno por estas medidas antipáticas o defender los vetos a los aumentos a los jubilados, o en el caso de discapacidad, el Garraham también. Recuerdo después de la elección en la provincia de Buenos Aires, Francos había dicho, bueno, la micro, estamos bien en la macro, pero la micro evidentemente no está llegando. Bueno, y hoy el ministro Luis Caputo, que me parece que ya venía de una semana en la que había sido obviamente apuntalado por el gobierno con la designación de Pablo Quirno como canciller, bueno, hoy dijo: el modelo económico no se va a cambiar, el programa económico no se toca. Me parece que el resultado va a ratificar en ese sentido al gobierno. Acá estamos viendo unas imágenes del búnker de Fuerza Patria, que es en el Hotel Gran Prix. Me dice que está hablando Francos. Ah, bueno. Sí, que esperaban llegar al 100%, no sé si es eso, para poder empezar a dar los datos, o que es la aspiración a que tienen. Dice que la participación final fue del 67,85%, un poquitito más arriba, con un 90% de las mesas total, prácticamente el resultado resuelto. Agradezco acá a Paz Rodríguez Nil, que me está
dando una mano con los Asistiendo, datos, claro. está filtrando estos datos, pero bueno, nos da la percepción de que cuando se abran los datos ya va a estar jugado prácticamente todo, con lo cual eso le agrega una dosis de expectativa y dramatismo cuando en la página terminen de cargar, ¿no? Bueno. Quédense, Sí. que ya se los contamos. Y mucho tiene que ver con esto que te iba a señalar, Jorge, de fíjense los dos cómo está el búnker de Fuerza Patria en este momento en el Hotel Gran Briso de La Plata. O sea, no es la sensación que había el 7 de septiembre, cuando ya desde antes de que cerraran las urnas, de que cerrara la votación, ya había una efervescencia en el peronismo que te dabas cuenta que venían muy bien en la elección. En esta oportunidad entiendo que han elegido el silencio, y eso dice mucho. Sin duda, porque ellos no solamente tienen boca de urna, sino tienen gente en todas las mesas de todo el país, van hablando con todos los referentes territoriales y locales que les van dando una pauta. Entonces, cuando empiezan a hablar con lugares que son históricos bastiones, donde quizás en septiembre en provincia de Buenos Aires le sacaron 20 puntos y ahora le está dando otro tipo y lo inverso de lo que está produciendo con la Libertad Avanza, que te acordás que en septiembre había un clima... Se pelearon en el búnker. Se pelearon en el búnker, Sí. hubo un montón de situaciones muy ingratas, por eso te decía, administrar las victorias es simpático, las derrotas son más complicadas, pero bueno, ahí van a tener sin duda el gobierno. Va a ser absolutamente significativo, va en gran medida marcar cómo va a plantear los próximos 2 años, ¿no? Vamos a escuchar, gracias a todos los que nos están siguiendo, vamos a escuchar lo que decía, que es lo que anticipaba Jorge Arrest. Rapidez y seguridad espectacular. Siendo las 21:01, les quiero decir que la participación electoral, pese a lo que muchos decían, ha sido de prácticamente el 68% de los electores, 67,85% para ser más precisos. Y a esta altura de la noche tenemos escrutadas el 90,05% de las mesas totales. Por esto quiero hacer agradecimientos y destacar algunos hechos importantes. El primer agradecimiento, por supuesto, es a toda la ciudadanía que hoy volvió a expresarse, como corresponde en unas elecciones nacionales democráticas, con responsabilidad. Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional. Me gustaría destacar y agradecer el trabajo de la... Y otra imagen también de la jornada, que sale Guillermo Francos a hacer esta aclaración. Sí, es cierto que le corresponde, está junto con Catalán, que es el ministro del Interior, son los responsables de la organización formalmente para dar este tipo de datos que tienen que ver con el escrutinio, con los movimientos de gabinete, puede ser interpretado como está vigente, está parado y está cumpliendo su rol, ¿no? Tratándose de una lectura fina, ¿no? Sí, súper fina. Te diría que también antes mostrabas el tuit de Mayra Mendoza diciendo, bueno, Cristina tenía razón. En la Libertad Avanza se está dando un efecto similar, pero tratando de adjudicarse el triunfo. Por ejemplo, ya empiezan a aparecer mensajes reivindicando a Eduardo Lule Menem. Recordemos que está con un bajísimo perfil, casi corrido, una de la mano derecha de Karina Milei, después de lo que fue la causa de los audios de Diego Españolo. Bueno, reivindicando a Lule Menem como armador, desde el lado de las Fuerzas del Cielo, esta agrupación militante que responde claramente a Santiago Caputo, a Daniel Parisini, también hablando de que Pilar Ramírez, Santiago Caputo y Karina Milei fueron los grandes arquitectos de este gran triunfo nacional que están hablando o anticipando desde la organización de Caputo, que veremos también si ese fortalecimiento que leíamos o veíamos antes de la elección de este domingo se termina de concretar, porque pareciera que también Karina Milei va a seguir siendo un personaje obviamente central en la mesa chica de decisiones del gobierno, ¿no? Eso sin dudas. Ya hay algarabía total en el búnker libertario. Yo les puedo decir... acá hay un mapa, ¿no? Que aparentemente acaba de mostrar Francos con
con una victoria amplia en muchísimas provincias de parte de La Libertad Avanza, ¿no? Yo estoy Acá actualizando está la página y me dice error. Sí, la página. Quiero seguir agradeciéndole a Paz, quien ante la ceguera nos empieza a dar una mano. 40,8 La Libertad Avanza, con 64 bancas nacionales, o sea, están orillando el centenar, porque se quedaban más o menos con 30 que no renovaban, es decir, tendrían allí una importante... un crecimiento importantísimo. ¿Y la provincia de Buenos Aires? 24,50 me está dando Fuerza Patria. 24,50 sí. ¿Dónde, Jorge? ¿A nivel nacional? Pero acá hay algo que no me dan números. No. Sí. A ver. Sí, y 5,12 Provincias Unidas, 3,71 Frente de Izquierda. Acá estaríamos en 60, no, están faltando un caudal, parece que es muy bajo lo de Fuerza Patria, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahí Sí. estamos. Bueno, Lo que pasa es que la página oficial, mostrémoslo para... Sigue sin cargar. Está tirando error. Si le das a actualizar, tira error, entonces por eso no podemos mostrarlo todavía. Claro. Me parece que también para las expectativas que había en el gobierno en la previa de la elección, también esto de llegar al 40% Sí. de los votos, ¿no? Ya hablaban de... Milei dijo... 30, Necesitamos 35. el tercio, 30-35, un gobierno que se había entusiasmado antes, hace meses, con esta idea de pintar el país de violeta. Bueno, me parece que la elección, el resultado fue mucho mejor al pronóstico que tenían cuando el gobierno Pero era optimista. incuestionablemente, el 40 parecía absolutamente alejado y peleaban por salir de los 30, ¿no? Sí. Esto es un panorama bastante más cercano que al que se tenía en el momento de hace 4 meses que el gobierno estaba Cuando arrancó el año envalentonado. electoral, que decía Claro, y arrasamos. cuando ganó Ciudad de Buenos Aires, Claro. recordá que parecía que 18 de mayo. arrasaba. Esto Claro. es lo que estaba mostrando en este momento la página de las elecciones, donde tenemos que ir a ver los resultados. Se ve que de tanta gente que la está actualizando hubo allí algún problema, ya se va a recuperar. Ahí yo la actualicé y me volvió a poner que empezara a mostrar resultados a las 21. Estamos Estos datos todos que actualizando. dijimos, que yo recién mencioné, Sí. son los que mencionó Francos, porque efectivamente no están dando la página, pero bueno, acá obviamente hay números que están faltando. Me parece que Fuerza Patria está mal calibrado porque hay 20, 25 puntos que no están allí. Pero bueno, en cualquier caso, está claro que el gobierno está en un indicador a nivel nacional que no se imaginaba en No. ni el mejor de los sueños, ¿no? Cuando uno hablaba con ellos hasta el viernes o ayer mismo, las expectativas hablaban de una paridad en torno de 35 puntos y decían que estimaban por lado cómo había sido la campaña, las dificultades que habían tenido y lo holgado que parecía que venía el peronismo, que prácticamente no hizo campaña. No hizo campaña. Se dedicó a cuestionar, a oponerse. Era frenar a Milei. Exactamente. Pero Jorge Tayana, que era su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, no salió mucho a hablar, se mostró en algunos actos, pero de bajísimo Porque perfil. estaba esta teoría de que cuando tu enemigo se equivoca, No dejalo, rompes ¿no? nada, vos, claro. Pero fíjate que es la misma estrategia que le terminó resultando limitada en la ciudad, que ustedes recordarán, que parecía que ganaba Santoro. Sí, claro. Hizo en las últimas semanas una campaña de muy baja intensidad. Retrospectivamente dijeron, tendríamos que haber hecho algo más propositivo. Y en esta campaña del peronismo pasó lo mismo. Prácticamente fue todo contra Milei. Leemos juntos, si quieren, en este momento la página del Diario de la Nación. Sorpresa. El gobierno se impuso ampliamente en todo el país y pelea por ganar la provincia de Buenos Aires. Esta para mí es la gran... Más allá de que obviamente la sorpresa es en cuanto al resultado que está logrando el gobierno, me parece que la segunda parte del título es pelea por ganar la provincia de Buenos Aires. Si había un panorama que no nos imaginábamos, era ese. Ahí en el mapa que mostró Franco, que comentaba Jorge, aparece Violeta de La Libertad Avanza. El gobierno ya lo daría. Veremos cuánto está Vamos. escrutado de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por general. Perdón que los interrumpa. Sí. Mostremos la página, pues ya están los resultados cargando. Ya ahí se ve. Y vos Ahora sabés sí. que en Buenos Aires, en este momento, en la página oficial de los datos, en la provincia de Buenos Aires dice 41,53% Alianza La Libertad Avanza. Alianza Fuerza Patria, 40,83%. Sí. Y el Frente de Izquierda, 5 puntos. Del total de bancas, obtiene 17 La Libertad Avanza, 16 el peronismo y 2 bancas la izquierda. Bueno, haciendo una lectura rápida, Paula, acá hay una gran cantidad de provincias para La Libertad Avanza. Tenemos
¿Quieren que empecemos una por una? ¿Quieren que vayamos Sí. les vamos pidiendo a los chicos y las vamos mirando? Miremos primero la provincia de Buenos Aires, ¿quieren? Claro. Dale, vamos cliqueando arriba de las provincias, a los chicos que están allí en control, a ver qué es lo que nos muestra. Acá está, mirá, porque está buena la página para mirarla. Ahí, ustedes me cuentan. No, esto es un resultado absolutamente histórico, es parecido a lo que ocurrió en la elección del 2017 cuando, recordarás, Esteban Bullrich le ganó a Cristina Kirchner, en ese caso era para senador, ahora estamos hablando de diputados, pero ganarle, si esto se confirma cuando se terminen de cargar todos los votos, ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires, te diría que es hasta más sorprendente que haya ganado a nivel nacional. Pero además, en la provincia de Buenos Aires, que fue donde el mayor problema tuvieron, porque tenían un candidato que estuvo salpicado por una denuncia de corrupción muy, muy grave, con vínculos con una persona que está en pedido de extradición y en trámite de extradición a Estados Unidos. Lo cambian a último momento, la boleta queda impresa con la cara del candidato que tuvo problemas y sin embargo logran este resultado en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver otras provincias. El peronismo sí se está poniendo... Quiero marcar que según el cálculo que nosotros en La Nación marcamos que íbamos a hacer con las listas, una por provincia de Fuerza Patria, sí, la diferencia sería 40,8 para La Libertad Avanza a nivel nacional y Fuerza Patria 31,67. O sea, le estaría sacando 9 puntos de diferencia a nivel nacional, considerando esta contabilidad que, insisto, tiene una lista para Libertad Avanza en cada provincia y una para Fuerza Patria, que son aquellas que o se llamaban Fuerza Patria o eran afines, cercanas o tenían una denominación parecida. Es decir, que aún con ese criterio, que es diferente al del gobierno, por eso el gobierno le estaba dando 24,5, porque hay algunas listas que no las consideró, le estaría sacando 9 puntos a nivel nacional. Es una gran elección para el gobierno. Vemos la ciudad, a ver cómo estuvo allí el tema de senadores. Recuerden que en la ciudad se votaba senadores y diputados. Acá que estamos viendo, diputados nacionales. A ver, este es Fargosi. Ajá. A ver. 47%, ¿no? 47%. 47,44 saca la lista de La Libertad Avanza. 26,88 saca Itaí Hackman, que encabezaba la boleta de Fuerza Patria, y 9 puntos. 9 puntos. 908. Acá está. Entonces son 7 diputados que entran por Ciudad a La Libertad Avanza, 4 diputados entran por el peronismo y 1 por la izquierda. Después, en la categoría senadores, que no importa, ahí lo vemos, está en la otra pestaña arriba. Vamos a ver en la ciudad. A mí me salta error al entrar a mí me senador, está dando, ¿no? en la ciudad, senadores 50% logra. De admiración. Claro. Exacto, 50% y 30,53 la boleta del peronismo que va a meter Mariano el Recalde. Claro, 2 senadores se queda La Libertad Avanza, como se preveía, ¿no? Sí. En la ciudad de Buenos Aires, Sí. y 1 el peronismo, se ponían 3 bancas en juego. Ahí me parece que también queda, que decíamos, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich evidentemente que ponía mucho en juego porque sale del Ministerio de Seguridad, porque va a ser candidata a senadora y que tiene aspiraciones a ser candidata a jefa de gobierno dentro de 2 años. Es una de las posibilidades. Otra sería acompañar a Milei en un eventual intento de reelección. Era una de las que salía de las que salen del gabinete, una ministra fuerte, con buena imagen, con peso político, y ahora obtiene el triunfo del 50%. En la previa se había quejado un poco a la lista de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Macri puso en el quinto puesto a Fernando de Andrés y a Antonella Giampieri en el 6º lugar. Y salió solo a hacer campaña por ellos, solo a decir apoyo a Diego Santilli, y a Finocchiaro y a De Sensi en la provincia de Buenos Aires, y a Fernando de Andrés y Antonella, a mis candidatos, porque bueno, Macri obviamente, el PRO en algunas provincias se enfrentó a La Libertad Avanza y en otros lugares... Solo para acordar de la ciudad, 3 puntos de diferencia entre Fargosi y Bullrich. O sea que evidentemente quien fue a votar puso las dos cruces, la mayor parte. Sí, ahí se sospechaba que podía haber mayor nivel de voto cruzado porque no hay que cortar boleta, es más fácil marcar un candidato en cada categoría, pero si esto es así no habría funcionado de ese modo. Quiero agregar un dato de la primera mirada, estaría ganando en 16 provincias. Es un resultado que no logró ni siquiera Macri en el 2017, en esa única elección de revalidación
de un gobierno en la de medio término en los últimos 20 años. Está ganando 16 Aires, si no como era el sueño, ahí tiene sentido la presencia de Karina y de Martín Menem, de pintar el mapa de Violeta, ¿no? Es un sueño que parecía absolutamente alejado de la realidad. El oficialismo logró... Valdés, ¿no? Valdés es el único triunfo además de Provincias Unidas. Y Gerardo Zamora en digamos, el oficialismo en Santiago del Estero, que también ganó la elección y se queda con 2 senadores, ¿no? Y en senadores hay que ver ahí en... Sí, Zamora se queda en realidad con los tres, porque ¿no? él hace eso quería ver. hace 2-1 claro. Y además no tenemos los datos acá porque es la justicia provincial, pero Santiago, recordemos que hoy también elige gobernador. Casi que no hay dudas que va a ganar Suárez, que es su delfín, fue jefe de gabinete 20 años de Zamora y seguramente está ganando, ¿no? No, y el peronismo también se limitó a ganar en Formosa, ¿no? Y sacerdote... que es un sacerdote que siempre se sintió identificado con el kirchnerismo y que es un mal dato. Una provincia de... Sí, y aparte es un regreso del kirchnerismo al triunfo en su histórico bastión de Santa Cruz, que había perdido a manos de Claudio Vidal, el actual gobernador. Que también sale mal de esa alianza de todos los gobernadores, te digo que ahora hay que sacar la cuenta, pero... Sí, te diría que en el caso, por ejemplo, de los que apostaron al acuerdo con la Libertad Avanza... Ellos salieron bien, claro. Ciudad Frigerio, bien, Entre Ríos. Pasa que también... Ciudad, Chaco fue bien. Y... que era algo que parecía que no se iba a dar. Al tener 16 provincias, tenían acuerdo en 5. Es decir, ganaron en 11 provincias donde fueron solos. Sí, y también en Salta, Urtubey no está entrando como senador en este momento, que también era otra de las cuestiones que estaban allí. O sea, Fuerza Patria no está metiendo senador por Salta. Se veía desde la elección presidencial, pero el norte era un lugar donde el peronismo tenía cierta injerencia y que fue perdiendo a lo largo de los años y se consolida eso. Miren este tuit de Jorge Macri. Gracias a todos los porteños que hoy participaron de la elección. Con el triunfo de la Alianza de la Libertad Avanza y el PRO, la ciudad transformó su innegociable compromiso con el cambio y volvió a ser una vez más un límite para el kirchnerismo. Mi reconocimiento especial a todo el equipo del PRO por el trabajo y el esfuerzo. La felicita a Patricia Bullrich y a todos los candidatos. Bueno, empujado a hacer esta por Mauricio Macri, sabemos si para él es bueno, muy conveniente porque se le instala a Patricia Bullrich como una competidora directa, ¿no? No hay otra cosa, es que ya no queda droga ahí adentro y bueno, algunos candidatos hay que ver análisis a futuro, pero te iba a decir que Chubut, por ejemplo, Ignacio Torres, que fue dentro de Provincias Unidas, este espacio de tercera vía que también perdió con la Libertad Avanza en Chubut, y de hecho le pasó lo mismo que a Puyaro, ¿no? Despierta Chubut, que era el frente oficialista, quedó tercero en la elección. Ganar con... después había ratificado con menos votos, había perdido un poco de apoyo en estas elecciones dobladas en Santa Fe, pero ahora quedó tercero el frente, como decías antes, Paula, el frente que encabezaba Gisela Scaglia, que es la vicegobernadora, también dirigente de PRO, y después en Córdoba, ¿no? En Córdoba... también Yayora no pudo, o Schiaretti no pudieron... Bueno, ahí había algunos que planteaban incluso dentro de la propia estructura de Provincias Unidas de que no había sido una estrategia satisfactoria exponer tanto a los gobernadores en una elección legislativa donde no se juegan los gobernadores, porque había como una contradicción. Es un gobernador que de algún modo reclama un voto que no es para la validación local, ¿no? Y esto evidentemente empezó a hacer ruido. Es muy notable, el único de los 6 de Provincias Unidas que ganó fue Valdés en Corrientes, y ya tiene una fuerza propia además, o sea que no es que Provincias Unidas le aportó algo muy significativo. Y por lo que veo, Jorge, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires quedó cuarto, si no recuerdo mal, creo que queda con una banca el frente de Lustó, que encabezó Lustó, porque fue uno de las discusiones internas. Los gobernadores al principio solo querían jugar con el sello de Provincias Unidas en sus distritos, después hubo un tironeo. Miremos el mapa y compararlo con que en favor de la Libertad Avanza, y hay que ver también las primeras expresiones desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata. Bueno, acá vamos a ir buscando para seguir repasando eso. Pero bueno, en Twitter estallan los libertarios, Y sí, por estas ahora horas. Y hay una foto que le mandé, después la vamos a ver cuando quieran, que también es bastante sugestiva en el marco de la interna que los libertarios tienen dentro de su estructura, ¿no? Que es
una foto que subió Sebastián Pareja dándole un abrazo a Karina Milei. Sí. Bueno, lo que pasa es que esto es una reivindicación para ese grupo que había padecido fuertemente el resultado de septiembre. Por eso digo, ahora se van a mezclar. La victoria siempre tiene muchos padres y la derrota es huérfana, dicen, ¿no? Entonces, esta imagen de hoy había sido la imagen de la desolación en septiembre, cuando perdieron por casi 14 puntos y ahora logran dar vuelta. Insisto, con este punto, va a traer muchísima tela para cortar en la reversión del voto en la provincia de Buenos Aires. Creo que es más llamativo, insisto, que el dato de a nivel nacional, donde si bien es mucho más alto de lo esperado, las 16 provincias son absolutamente imposibles de predecir, pero dar vuelta a la elección de provincia con todas las dificultades y sin que haya mediado en realidad ninguna cuestión muy sustancial, no es que mejoró la economía, no es que Milei anunció grandes cosas, evidentemente hay una actitud del voto distinta, o como vos planteabas, Paula, habrá que ver el nivel de ausentismo en provincia, que había sido un factor importante en la elección de septiembre, si eso también incidió, pero me da la impresión de que no alcanza el ausentismo o mejor dicho, la mayor participación para explicar para este compensar el resultado. Exactamente. Una pregunta, ¿esto corta el proyecto presidencial de Kicillof? Lo deja mucho más complicado, ¿no? Kicillof era una figura que empezaba a tomar un vuelo propio, escindiéndose del kirchnerismo, pero dependiente del kirchnerismo, por eso los vaivenes constantes con Cristina, ¿no? Se diferenciaba, pero después iba al departamento y demás, y todavía generaba muchas suspicacias en el resto del peronismo nacional. Yo creo que con esto le va a resultar mucho más difícil seguir desplegando las alas de la emancipación. Cristina le va a poner un pie encima. Me parece que va a haber muchísima discusión en el peronismo. Él había arrancado demasiado rápido, ¿no? Después se van desgastando en el camino. Me parece que hoy tiene un traspié muy importante que yo creo que lo hace retroceder todo lo que había ganado en septiembre, por lo menos. Mati, ¿qué puede decir Macri? Y más allá, bueno, te iba a decir que pues, la última del peronismo me parece que más allá de lo que le puede pasar a Kicillof, que obviamente estaba en una prueba clave para su liderazgo con esta elección en la provincia de Buenos Aires, también Cristina Kirchner había pronosticado que el proyecto de Javier Milei, de la Libertad Avanza, estaba terminado días antes de la elección. Sí. Digo, me parece que la postal de unidad que vamos a ver hoy en el búnker de la derrota, si querés, de Fuerza Patria, veremos si se mantiene, porque hoy va a estar, entiendo, Máximo Kirchner, iba a estar, a diferencia de lo que fue la elección de septiembre, iba a estar presente. Eso claro. Hay que ver si va al búnker perdedor o lo deja a Kicillof solo a poner la cara, eventualmente con Massa, que tuvo alguna participación, ¿no? Pero Máximo en la campaña prácticamente no apareció. Hay que ver si él va a querer dar la cara en el momento de la derrota, si con estos datos, bueno, aunque se modifiquen mínimamente, va a ser muy duro, ¿no? No, y respecto decías de Mauricio Macri, me parece que, bueno, el PRO ahora va a tratar de llevar al terreno de nosotros, ayudamos al triunfo en la provincia de Buenos Aires, obviamente con la aparición de Santilli como primer candidato, después de una campaña muy difícil para el PRO, en la que estuvo muy incómodo. Ahí lo veíamos a Pareja, no hubo de la mejor convivencia con el sector de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que Macri, que hoy apareció cuando fue a votar y habló y dio este mensaje de yo estoy en la previa de la elección, un intento de Macri de tomar cierta distancia, porque también, como decíamos antes de Cristina Kirchner, me parece que Macri no esperaba un resultado tan bueno para el gobierno, esperaba una elección más pareja, creo que él lo dijo hoy también, esperemos que haya un apoyo, pero con una elección pareja, porque él también apostó un poco a un escenario de mayor paridad, ¿no? Y un dato más dentro del PRO, ¿no? Así hablábamos recién, Patricia Bullrich se posiciona como una desafiante de Jorge Macri, Diego Santilli se posiciona nuevamente para ir a pelear por la provincia de Buenos Aires. Es su gran sueño. Sí, claro, por supuesto, se le quedó trunco la otra vez porque quedó el último momento, ¿no? El que es más, es bastante hollywoodense, claro, ¿no? Venía uno, venían mal, problemas, llegué yo y ganamos, ¿no? Ya dicen que se va a pelar, están diciendo sus colaboradores que se va a pelar. Creo que estaría dispuesto a mucho más. Me atrevería a decir, ¿no? Creo que debe estar exultante, pero bueno,
claramente, aparte los libertarios no tienen otra figura, como quedó demostrado. Me parece que lo natural, por lo menos de la foto de hoy, es que él aspire a esa competencia dentro de 2 años, ¿no? Bueno, señores, les agradezco por este rato. Sé que se tienen que ir a escribir, que tienen un diario para hacer. Mientras mostramos el mapa, seguimos evaluando los resultados acá. Este es el mapa que está mostrando